Vamos a abrir la Biblia para leer la palabra del Señor en el libro de Éxodo. Hemos llegado al capítulo número 6, ya que este es un estudio que vamos desarrollando versículo a versículo a lo largo de este libro de Éxodo. Y vamos a leer ahora los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Dice el libro de Éxodo capítulo 6, versículo número 2 en adelante. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y diles a los israelitas: yo soy el Señor. Yo voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darle a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo: ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. En otra ocasión, el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted ha continuado y ha perseverado en este estudio del libro de Éxodo, fácilmente va a entender que nos encontramos ahora ante un pasaje bastante curioso en este libro de Éxodo. ¿Por qué es curioso? Porque a lo mejor no lo pudo captar, pero se lo explico en este momento. Y es que en el pasaje que hemos leído,
encontramos un nuevo relato de cómo fue que Dios llamó a Moisés a la misión de ir a libertar a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Aun cuando en los capítulos 3 y 4 ya se nos había contado del llamamiento de Moisés, pero ahora se nos está contando de nuevo. El otro elemento en los versículos que hemos leído hasta ahora es que el desarrollo de los acontecimientos que narran los versículos que hoy hemos leído son diferentes a la narración que encontramos ya en los capítulos precedentes. Incluso hay allí un elemento que dice lo contrario de lo que se dijo la primera vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que estamos frente a un pasaje en el cual tenemos una nueva narración de cómo fue el llamamiento de Moisés y una nueva narración de cuál fue el desencadenamiento de los hechos después que Moisés llegó para entrevistarse con los ancianos en Israel. Algunos por este motivo le han llamado al pasaje que ahora estamos considerando como el otro relato del llamado de Moisés. Otros también le han llamado el segundo llamado de Moisés. Y otros también dicen la otra versión del llamado de Moisés. De hecho, cuando estuvimos viendo los capítulos 3 y 4, donde tenemos el primer llamado, o el primer relato más bien, del llamado de Moisés, en varias ocasiones, no sé si usted lo recordará, pero yo le decía, más adelante en el capítulo 6 vamos a ver que ahí se narra de una manera diferente. Y eso lo dije por lo menos unas 3 veces, si no más, cuando pasamos por esos capítulos 3 y 4 de Éxodo. Bueno, hoy ya llegamos al capítulo 6. Hagamos esto para que usted pueda ver cómo nos encontramos ante un nuevo relato del llamado de Moisés. Haga usted cuenta y caso que no sabemos nada de todo lo que hemos visto hasta este momento. Partamos que Israel está esclavo en Egipto. Ellos están invocando el nombre de Dios, pidiéndole liberación. Borremos de nuestra memoria que Moisés ha estado en Madián. Borremos de nuestro recuerdo que él fue al monte de Dios. Borremos del recuerdo la zarza ardiente. Borremos del recuerdo todo lo que Dios le dijo. Hagamos cuenta y caso que ese llamamiento no ha sucedido. Y habiendo borrado ese recuerdo, al menos temporalmente, si leemos de nuevo los versículos que leímos ya, usted verá que allí encontramos la historia del llamamiento de Moisés. Si gusta lo leemos. Dice el versículo 2: en otra ocasión, no menciona cuál fue la ocasión, Dios habló con Moisés y le dijo: yo soy el Señor. O sea, otra vez Dios se le está presentando a Moisés. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. O sea, otra vez él está diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. Otra vez está haciendo el énfasis en dar a conocer el significado de su verdadero nombre, como dice ahí, que es el Señor, lo cual ya explicamos que es Yahvé, el verdadero nombre de Dios.
Luego dice en el 4, con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas. O sea, Dios le está comunicando a Moisés que ha oído el clamor de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas, ahí está comisionándolo, que vaya. Diles, yo soy el Señor, voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a librarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Luego en el versículo 9 se nos dice, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud no le hicieron caso. O sea que no le creyeron a Moisés. Y se recuerda qué fue lo que dijeron los capítulos anteriores, de cuando Moisés llega y le habla a los ancianos que Dios se les ha aparecido. ¿Cuál es la reacción de los ancianos ahí? ¿Quién lo recuerda? En los capítulos anteriores. Espero que no se le haya olvidado. Pero la reacción fue que dice que los ancianos le creyeron. Le creyeron a Moisés. Pero aquí está diciendo lo contrario, dice que no le creyeron. Entonces el Señor, versículo 10, habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto. Dile que deje de salir de su país a los israelitas. Oiga esto ahora, versículo 12. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, oiga, ¿cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Ahí lo está diciendo claro. Los israelitas no me creen. Pero en el otro relato dice que sí le creyeron. Además, no tengo facilidad de palabra, que es una de las objeciones que él presenta allá en el capítulo 4. Pero note que ahora Moisés está poniendo objeciones, pero aquí Dios no está contraviniendo las objeciones de Moisés, como sí lo hizo en los capítulos 3 y 4. Y termina diciendo que en otra ocasión el Señor habló con Moisés y a Aarón acerca de los israelitas y del faraón rey egipcio, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Entonces, como ve, cuando uno se quita todo aquel relato de la mente y uno lee esto, uno cae bien en la cuenta que aquí tenemos otro relato distinto de cómo fue el llamado de Moisés, porque ahí se nos está relatando el llamado de Moisés, pero también ya se nos relató en los capítulos 3 y 4. Hay cosas que son iguales. La importancia del nombre de Dios, la referencia a Abraham, Isaac y Jacob, la referencia a que debe ir y hablar con los ancianos del pueblo, la objeción de Moisés, que él no es bueno para hablar. Esas son similitudes, pero hay diferencias, hay cosas distintas. Un primer elemento es que en este relato no queda claro a dónde es que Dios le habló, porque usted puede ver, ahí no se habla de Madián, no se habla de la montaña de Dios, no se habla de zarza ardiente. Simplemente dice que Dios habló con Moisés. ¿Dónde? ¿Cómo? No lo dice. Solo dice lo que le dijo.
Otra diferencia es la que ya mencioné, que aquí Moisés dice que el pueblo no le creyó. Y en el otro relato dice que sí le creyó. Otra diferencia es que a cada objeción que Moisés puso, en los capítulos 3 y 4, Dios le daba una salida. Aquí Moisés presenta dos objeciones y Dios no le da ninguna respuesta. Es otra diferencia. Ahora, esto nos lleva a la pregunta que usted ya se está haciendo. ¿Por qué hay dos relatos de los mismos hechos? ¿Por qué hay dos versiones que son diferentes? ¿Por qué es distinto? La razón ya la hemos explicado en otras ocasiones, pero la vuelvo a repetir. El libro de Éxodo, como lo tenemos hoy en día, es una recopilación, voy a llamarlo, de 4 diferentes versiones o relatos que habían de los hechos de la vida de Moisés y del Éxodo. Esos 4 relatos son: el primero, el que se llama la tradición eloísta; el segundo, la que se llama la tradición yavista; el tercer relato es el que se llama la tradición sacerdotal; y el cuarto relato es el que se llama la tradición deuteronomista. Entonces son 4 versiones que había, y es claro en el libro de Éxodo cómo se van combinando esas 4 narraciones. Esto significa que si esas narraciones subsistieran, nosotros podríamos tener 4 relatos diferentes de la vida de Moisés y de las cosas que ocurrieron. Pero esos 4 relatos se perdieron. Existe evidencia que existieron, incluso yo le he dado en algunas ocasiones información de dónde se localizaron geográficamente estos relatos, de dónde provienen. Pero como se unieron para formar lo que hoy es el libro de Éxodo, entonces los tenemos ahí mezclados, pero se pueden distinguir. Lo que sucede es que lo que hoy estamos leyendo, a partir del versículo 2, porque esta es toda una sección que comienza en el versículo 2 del capítulo 6 y va a terminar en el capítulo 7 con el versículo 5. De todo eso que tenemos acá, desde el versículo 2 donde hemos comenzado la lectura, luego la genealogía, luego viene el papel de Aarón, hasta terminar en el versículo 5 del capítulo 7. Todo ese es un trozo de la tradición que se llama sacerdotal. Por eso cuando veamos la genealogía de Moisés, usted verá la gran preponderancia que se le da a la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque de la tribu de Leví es de donde se originó el sacerdocio. Y los sacerdotes son los que redactaron esta otra tradición de la vida de Moisés y del Éxodo. Por eso se llama la tradición sacerdotal. Porque fíjese, la genealogía, que no la vamos a ver hoy, sino que en la próxima oportunidad, pero que la encontramos en este capítulo 6, del versículo 14 hasta el 27, ahí nos está hablando de los orígenes de Moisés. Entonces, esa genealogía está sustituyendo al relato de la infancia de Moisés que encontramos en los capítulos 1 y 2, pero como resultado de una combinación de las tradiciones eloísta y yavista. Aquí estamos ante un fenómeno que se da muy pocas veces en las Escrituras, y es que estamos ante una larga porción
tomada únicamente de la tradición sacerdotalista. Ahora, le voy a decir algo más importante. La tradición sacerdotalista, casi todas las evidencias apuntan a que se redactó después del exilio a Babilonia. Esto es importante lo que le estoy diciendo, porque nos va a servir para interpretar el pasaje de hoy. Es decir, que la tradición sacerdotalista de los acontecimientos del libro de Éxodo se escribieron aproximadamente unos 800 años después que estas cosas habían ocurrido, después del exilio en Babilonia. Y eso, repito, es importante para entender por qué ellos lo redactaban de esta manera. Otro elemento que nos ayuda a identificar que esa es la época cuando esto se relató, lo encontramos en el versículo 6, siempre del capítulo 6, donde dice: así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Y oiga esto: voy a librarlos de su esclavitud. Y aún más importante esto: voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Pero esta vez, cuando dice voy a liberarlos, la palabra hebrea que ahí se está utilizando es la palabra Goel, que lo que significa es redentor. Usted sabe que el redentor era un familiar que ayudaba a un pariente que estaba en problemas. Eso se llamaba redimirlo. Y a Dios se le da el nombre de redentor. Pero, ¿sabe cuándo a Dios se le comienza a llamar redentor? Es en el libro de Isaías. Si estamos hablando de una época muy posterior. Pero aquí se está utilizando ya la palabra Goel. O sea, se está diciendo que Dios es el redentor. ¿De qué significa? Que los que redactaron esto tuvieron que escribir al menos después de Isaías, porque Isaías es el primero que le da a Dios el nombre de redentor. Eso nos lleva otra vez a que el relato sacerdotalista se hizo después del exilio. Insisto en eso porque es un dato importante que nos va a servir. Ahora, veamos el pasaje. En el versículo 2 dice que simplemente Moisés andaba por ahí un día cuando Dios le habla y le dijo: yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso. Es decir, El Shaddai. El, que es una contracción de Elohim, que significa Dios, y Shaddai, que se puede traducir de varias maneras. Aquí se ha traducido todopoderoso, pero también se puede traducir como todo suficiente. Shaddai lo que significa es montaña, pero así como una montaña es grande y brinda protección y alimento, Dios viene a ser también Shaddai. Así se dio a conocer a los patriarcas, dice. La expresión El Shaddai aparece 48 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero asómbrese, de esas 48 veces, 31 aparece en el libro de Job.
y solo en 17 ocasiones más aparece en otros libros del Antiguo Testamento. Y le dice: pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. O sea, Yahvé, el yo soy, que también explicamos en su momento que se puede traducir como yo seré o yo estaré. Ahora, versículo 5. Perdón, estamos en el 4. También con ellos, refiriéndose a los patriarcas, confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Bueno, aquí le voy a decir ya de una vez por qué era importante saber en qué momento fue escrita esa tradición que quedó incorporada ahí en el libro de Éxodo. Dijimos que fue después del exilio. ¿De qué significa esto? Que quienes redactaron, los sacerdotes que redactaron este relato, ellos venían de la deportación en Babilonia. Probablemente fueron contemporáneos de Nehemías, de Esdras. En esa época es cuando se redacta esta tradición y que luego se incorpora para formar lo que hoy tenemos como libro de Éxodo en una fecha aún posterior. Pero ¿qué sucede? Ellos venían otra vez de la esclavitud. Habían vuelto a vivir la opresión. Y si usted ha leído el libro de Esdras y el libro de Nehemías, usted sabrá que el regreso, la salida de la deportación de Babilonia para volver a la tierra prometida no fue fácil. Fue llena de peligros, de amenazas, de riesgos. No todos los que habían ido deportados regresaron. Muchos de ellos decidieron quedarse en Babilonia. Fueron relativamente pocos los que volvieron. Pero aquí viene lo que le quiero decir. Los que volvían, ellos tenían una esperanza. Y la esperanza era la fidelidad de Dios a sus promesas. Eso no sucede a todos nosotros, hermanos. Cuando enfrentamos momentos difíciles, situaciones complicadas, enfermedades, problemas, lo que en general nosotros llamamos pruebas. Cuando nos vemos en problemas, ¿qué hacemos? Nos aferramos a las promesas de Dios y decimos: Señor, yo soy tu hijo, yo soy tu hija, y tú me has dado promesas, y yo creo que tu palabra es verdad. Entonces, las promesas de Dios son para nosotros como un ancla al cual nos aferramos, y ahí cobramos valor, consuelo y, lo más importante, esperanza, que Dios cumplirá esas promesas y que por cumplirlas saldremos de la situación difícil en la cual nos encontramos. Entonces, estos israelitas que habían salido de la deportación babilonia habían vivido por 70 años la esclavitud. Estaban en pobreza, la ciudad estaba destruida, los muros derribados, como dice Nehemías. El templo era carbones, con amenazas de enemigos que querían su destrucción, sin muro de protección, el cual es Nehemías quien lo va a construir.
Pero mientras no tuvieron el muro, ellos estaban expuestos a sus enemigos. No tenían nada que los protegiera. En esa situación tan difícil, tan vulnerable, tan angustiosa, ¿qué les quedaba? Lo que hemos dicho, aferrarse de las promesas de Dios. Y únicamente llegaba a sus corazones el recuerdo de lo que Dios había hecho cuando los libertó de la esclavitud en Egipto. Porque el razonamiento era este: si Dios tuvo el poder de sacarnos de la esclavitud de Egipto, Dios también tiene poder para librarnos de los peligros de nuestros enemigos. Entonces, ¿qué están haciendo? Que se ponen a redactar de nuevo la historia de Moisés y de la salida de Egipto, pero voy a decir, aplicándola a la situación que ellos estaban viviendo en el momento. Ojo, porque cualquiera podría decir, entonces ellos se inventaron otra historia. No se estaban inventando otra historia. La misma historia, ellos la estaban aplicando a la realidad que estaban viviendo. Claro, al hacer la aplicación, ellos tenían que hacer otros énfasis. A eso se deben las diferencias. Y las similitudes se deben a que no se estaban inventando algo nuevo, sino que estaban siguiendo otras tradiciones, pero tradiciones que ellos querían poner al día en lo que estaban viviendo. ¿Es correcto hacer eso? De actualizar un relato antiguo de la Biblia y aplicarlo a la vida moderna. ¿Es correcto hacer eso? Es lo que hacemos todos los días aquí al predicar. Porque lo que hacemos es leer un pasaje de la Biblia que tiene siglos de estar ahí. Y uno podría decir, bueno, ¿y a mí qué me importa lo que esta gente que vivió hace miles de años haya vivido? A mí no me interesa. Pero la cuestión es que si lo que ellos vivieron nos puede ayudar a nosotros hoy, entonces ahí sí resulta importante. Ahí es donde la palabra de Dios cobra vida. Por eso es que la Biblia no es un libro muerto. Porque la Biblia no es una colección de recuerdos, de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Pablo mismo, escribiendo su carta a los Corintios, él decía a los hermanos, las cosas que se escribieron, y precisamente estaba haciendo referencia a lo que se había escrito en libros como este de Éxodo. Decía Pablo, las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Es decir, para enseñar en la actualidad. Eso es lo que estaban haciendo los que redactaron la tradición sacerdotalista. Que lo que se vivió en Egipto, aplicarlo en esperanza que lo mismo que Dios había hecho allá en Egipto, que contra toda probabilidad lo sacó en victoria, ahora que ellos acababan de salir de otra esclavitud que era la Caldea, Dios estaba vivo y que por lo tanto Él sería fiel a sus promesas y tendrían también una segura liberación como la tuvieron con Moisés. Estaban actualizando el relato. La clave ya se la dije. Ellos se apoyaban en la fidelidad de las promesas de Dios. Que así como Dios no falló a las promesas
con Israel en Egipto, tampoco Dios iba a fallar en sus promesas ahora que recién salían de la esclavitud de Babilonia. Por eso, si usted lee con cuidado, las palabras que usted más encontrará repetirse son las palabras juramento, pacto, porque eso es lo que ellos quieren enfatizar, que Dios tiene un pacto con su pueblo y que así como lo cumplió en el Éxodo, lo va a cumplir ahora. Cuando digo ahora me refiero al momento que estaban viviendo ellos ahí por la época de Nehemías. Pero también vale para nosotros cristianos hoy del siglo XXI, porque las promesas de Dios siguen siendo las mismas. Amén. Note, versículo 4. También con ellos dice, confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán donde residieron forasteros. He oído además el gemir de los israelitas a quienes los egipcios han esclavizado y he recordado mi pacto. Así que ve y deles a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Así podríamos seguir leyendo. Y usted verá que la idea de el pacto y el compromiso de Dios se repite. Pero la idea que más se repite son las promesas que Dios ha dado. Como ejemplo, del versículo 6 al 8, solamente en esos tres versículos, el 6, el 7 y el 8, usted ahí va a encontrar 7 promesas. Eso es lo que a ellos les interesaba. Por eso los cambios. Incluso al mencionar esas 7 promesas, una de ellas es que dice, yo seré su redentor. Y ellos no se dan cuenta que Dios como redentor era un concepto que en esta época de Moisés, bueno, si ni siquiera existía el concepto de redentor como familiar, menos que Dios fuera redentor. Faltaban siglos. Pero en esa actualización, ellos no se dan cuenta que están cometiendo un anacronismo. Pero lo que les interesa es las promesas. Podemos leer esos 3 versículos, el 6, el 7 y el 8, e ir contando las 7 veces que se mencionan las promesas. Dice el 6, así que ve y diles a los israelitas, yo soy el Señor. Aquí viene promesa número 1. Voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Número 2, voy a librarlos de su esclavitud. Número 3, voy a librarlos con gran despliegue de poder. Voy a redimirlos, dice en el original. Versículo 7, promesa 4. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Promesas 5, así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Aquí viene la promesa, que los libró de la opresión de los egipcios. Versículo 8, promesa número 6, los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Promesa 7, yo el Señor les daré a ustedes posesión de ella. Entonces, ¿cuál es la idea que se está repitiendo más? La promesa, yo haré, yo libertaré, yo redimiré, yo les daré la tierra, yo les tomaré como pueblo, yo les daré posesión de ella. Entonces es promesa, promesa, promesa. Pero nótelo,
Las 7 promesas están relacionadas y se aplican a la realidad que vivían los sacerdotes en época de Nehemías. Liberación de la esclavitud, redención de la opresión, y en el caso de ellos era valedero, porque ahí sí ya se tenía el concepto de Dios como redentor. Ser librado de los enemigos, hacerlo su pueblo, darles la tierra que prometió, que en ese momento no la tenían. Les daré posesión de ella. ¿Qué resultaba? Que al redactar de esta manera, el relato del Éxodo para ellos cobraba vida. Porque ellos podían decir, es como que si Dios nos estuviera hablando a nosotros ahora. Entonces note, por eso yo se lo he dicho en otras ocasiones, los libros que nosotros llamamos históricos, realmente no son libros históricos, entendidos como lo que nosotros hoy llamamos historia, sino que son ejercicios de interpretación de lo que fue la historia, que es una cosa diferente. Una cosa es que usted narre una historia y que diga en tal fecha, tal hecho, en tal otra fecha, tal otra. Esa es una cosa. Pero que alguien interprete la historia, esa es una cosa diferente. Eso es lo que ellos están haciendo acá. Y eso es Éxodo. Es una interpretación de la historia. En este segmento, que repito, es probablemente, no se lo puedo asegurar en este momento, pero probablemente es el segmento más largo de la tradición sacerdotalista que tenemos. Ahí uno puede ver con claridad cómo ellos el relato lo actualizaban para que fuera valedero para ellos. Versículo 9. Moisés les dio a conocer estos a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. O sea, ahí está diciendo que no le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué? En el primer relato sí se dice que le creyeron. Y ahora dice que por las penurias y la opresión que vivían, dice que no le creyeron. Y después Moisés le va a decir, Señor, ¿cómo yo le voy a decir a Faraón? ¿Cómo Faraón me va a hacer caso si ni mi pueblo me cree? ¿Sabe por qué? Porque esa era la situación que se vivía después de la deportación, después de terminada la deportación a Caldea. ¿En qué lo notamos? En que la inmensa mayoría de judíos no quisieron regresar a Jerusalén. Estaban ya acomodados. ¿Acomodados a qué? A vivir en Babilonia, donde eran ¿qué? Esclavos. Cuando la esclavitud o la opresión se prolonga por mucho tiempo, las personas creen que ya no hay otra manera de vivir. Y es donde las personas pierden la esperanza. Es lo que muchos han dicho, ¿verdad? Que no solo eran esclavos porque tenían cadenas en las manos, sino que porque eran esclavos en su mente. Y contra eso es contra lo que Moisés tiene que luchar. Porque ellos todo el tiempo están queriendo volver a Egipto. Porque decían, en Egipto estábamos mejor. Entonces siguen esclavos en sus mentes. Eso es lo que nunca hay que permitir, hermano. Que la desesperanza llegue a nosotros. Porque hay gente que dice, mire, si las cosas nunca van a cambiar, las cosas van a ser como han sido siempre. Cuando mi abuelo ya eran malas, cuando mi papá ya eran malas, hoy en mi época son malas. Así que yo ya le estoy diciendo a mi hijo que no se ande metiendo en problemas, que las cosas no van a cambiar nunca. Cuando la gente piensa eso, que hay que aceptar las cosas como son, porque no se pueden cambiar, son esos israelitas.
que por la opresión y el desánimo no creyeron a la gran noticia que Moisés les llevaba, que Dios había oído su oración y que decía: lo voy a sacar de acá y les voy a entregar la tierra que yo prometí a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No lo podían creer. Y eso se da hoy en día. Oiga, conocí una experiencia donde un grupo de familias que vivían en un área que no era apropiada para vivir. No tenían aguas negras, no tenían agua potable. Por mucho tiempo no tuvieron energía eléctrica, después se las pusieron. Entonces se hizo un esfuerzo entre varias entidades para todas esas familias de ahí. Eran casas de lámina, de cartón, de plástico, pedazos de madera. Fíjese, entregarles gratuitamente, en propiedad, con escrituras en sus manos, casas nuevas en una colonia formal. Casas, obviamente, con aguas negras, agua potable, energía eléctrica, techo de duralita, paredes de ladrillo, ya no de cartón ni de plástico. Se les entregó a todas las familias. ¿Sabe lo que sucedió? Al poco tiempo, meses habían pasado, porque como tenían la escritura, vendieron las casas. El dinero se lo malgastaron y con un poquito de ese dinero fueron a comprar otro montón de latas, láminas, plásticos, madera, y fueron a hacer champas en diferentes lugares. Están viviendo igual que siempre. ¿De qué pasa con esa gente? Eso es lo que las personas que trabajan en agencias para desarrollo de comunidades le llaman la necesidad de empoderar a la gente. Si las personas, simplemente usted le da todo, como a ellos les dieron una casa, hermano, ¿cuántos de ustedes no quisieran, no, que alguien dijera: mire, le voy a regalar una casa, aquí están las escrituras, ya están a nombre suyo, solo tiene que pasarse a vivir? Usted diría: gloria a Dios, qué bendición. Y usted diría: este va a ser el patrimonio de mis hijos. En lo menos que se pensaría en venderlo, pero eso es usted. Pero esta gente, ¿por qué la vende? Y las remataron a precio bajo. Y el dinero lo malgastaron. Y están viviendo en champas otra vez, en diversos lugares, porque en el lugar donde se les sacó ya no se les permitió volver. Por eso que las agencias de desarrollo tienen que hacer eso, que ellos llaman empoderar a las personas. Empoderarlo significa que ellos comprendan que pueden tener otro tipo de vida, que pueden superarse. Las ventajas de tener una casa enladrillada, las ventajas de que sus hijos puedan tener piso y no andar en la tierra, las ventajas de tener agua potable y no estar tomando agua contaminada, la ventaja de tener aguas negras en lugar de estar viviendo en medio de charcos. Hay que formarles eso a ellos. Y eso es lo que pasó acá. Y lo dice claramente el pasaje. Su desánimo y las penurias de su esclavitud eran tales que no le hicieron caso a Moisés, aunque le llevaba el mensaje más glorioso de liberación. En el caso de los redactores sacerdotales, no solo era la noticia de una liberación que venía, ya eran libres, pero no quisieron salir de la esclavitud, se quedaron. Por eso ellos están actualizando para su caso particular el relato. Entonces, de nuevo, Dios le dice lo mismo: ve, habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. En el relato anterior ya vimos que Moisés fue y se lo dice a faraón. Aquí no se lo dice.
Porque dice el 12, Moisés se enfrentó al Señor y le dijo: ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además no tengo facilidad de palabras. Se niega a ir Moisés, porque Moisés está poniendo dos objeciones. Aquí Dios no le responde a las objeciones. ¿Qué hace Dios? Dice el versículo 13: en otra ocasión el Señor habló con Moisés y a Aarón. Fíjese, aquí Dios no le explicó a Moisés: mira, Moisés, va, está bien, tú no hablas bien, tienes dificultad de palabra, pero tu hermano Aarón, él sí habla bien, él te va a acompañar. Aquí no le dice nada de eso. Solo dice que le habló a Moisés y a Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey de Egipto, y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Entonces Dios en su acción le está dando la respuesta a Moisés. No se pone a discutir con Moisés, sino que en la acción le está dando la respuesta. Eso también era una actualización que hacían en el relato sacerdotal, porque ellos sabían que era en la acción donde Dios obraría la salvación. Como diciendo: comencemos a caminar, construyamos el templo de Dios, levantemos los muros con Nehemías, y en esa acción, en ese trabajo, las promesas de Dios se cumplirán. Entonces, igual como ellos tomaban esas promesas, nosotros hoy en día podemos tomar las promesas de Dios, porque las promesas de Dios son fieles. ¿Por qué son fieles? Porque en Egipto, por las promesas, les dio la libertad. Después de la deportación a Babilonia, quisieron destruir a Israel, pero no pudieron. ¿Por qué? Por las promesas que Dios había dado. Igual hoy, usted en su necesidad, ¿qué esperanza tiene de salir adelante? Las promesas que Dios le ha dado. Entonces, estas promesas, apropiéselas, tómelas para usted. Y ahí donde dice: yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Entienda que es Dios diciéndole: yo soy tu Señor y voy a quitarte de encima la opresión de la enfermedad, la opresión del pecado, la opresión del egoísmo, la opresión de la escasez económica, la opresión de un familiar incrédulo, la opresión de la violencia, porque yo soy tu Señor que te voy a librar. Esa es la enseñanza del pasaje. Aplicarlo para nosotros. Voy a librarlos de la esclavitud. Voy a redimirlos con gran despliegue de poder. Sí, con mucho poder, con señales maravillosas. El Señor nos librará de nuestras aflicciones. Ese problema, esa lucha, esa limitación que usted tiene, hermano, ya va a terminar. Porque nuestro Redentor, nuestro Goel, el Dios Todopoderoso, el gran yo soy, ya extiende su mano para darnos respuesta a nuestra necesidad. Son nuestras las promesas. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Serán mis consentidos y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de las opresiones. Cualquiera sea la dimensión de la opresión, Él dice: yo soy quien los libro de las opresiones y los voy a llevar a una tierra que prometí darles. Yo, el Señor, les daré posesión de ella. Las bendiciones de Dios, Él nos dará posesión de sus bendiciones. Entonces, esas promesas son nuestras. Esa es la enseñanza que el pasaje nos deja.
que debemos actualizar la palabra y hacer nuestras las promesas de Dios. Así que, hermano o hermana, no importa cuál sea la situación que usted esté viviendo, las dificultades, Él dice: yo soy el Señor, tu Dios. Tú serás mi hijo y yo seré tu padre. Tú serás mi hija y yo seré tu padre. Te libraré, te daré las promesas que yo juré que te daría. Y Dios no fallará en cumplir esas promesas con cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que reciba a Jesús uniéndose con nosotros en oración. Oremos. Padre, te damos las gracias por estas personas que están acá al frente, como también por aquellas que a través de la televisión están abriendo su corazón a ti. También aquellos que a través de las emisoras de radio, ahora, Señor, se aferran a tus promesas. Porque ¿qué otra esperanza podemos tener, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de confianza, palabras de esperanza que nos llenan, nos sacian. Por ello, Padre, hoy ponemos ante ti estas personas y te rogamos por todos los que estamos aquí presentes. Ayúdanos para que tengamos una fe firme en tus promesas. Cuando venga el viento de la tempestad, cuando venga el dolor de la enfermedad, cuando venga la escasez, cuando la dureza del corazón humano impida una conversión, un reconcilio, que ahí, Señor, nos aferremos a tus promesas, que nos abracemos, Señor, a tus grandes promesas, para que así, Señor de gloria, tu nombre pueda ser glorificado. Bendice, Padre, cada hijo, cada hija tuya, y ayúdanos a mantenernos siempre cerca de tu verdad, abrazados a tus promesas eternas. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.